El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Manuel Reyes terminó de empacar su maleta. Sus manos callosas, testigos de años de trabajo en la construcción, se detuvieron un momento sobre la foto de su pequeña Ana, de apenas 3 años, dormida en su cuna. A su lado, Elena, su esposa desde hace 7 años, fingía dormir, como lo había estado haciendo durante las últimas semanas cada vez que él se preparaba para partir. Volveré en 3 semanas, como siempre, murmuró Manuel, más para sí mismo que para Elena. El trabajo en los proyectos petroleros del norte pagaba 3 veces más que cualquier empleo en su ciudad natal, y ese dinero extra significaba la diferencia entre una vida de carencias y la posibilidad de darle a Ana la educación que él nunca tuvo. El departamento que compartían en el tercer piso de un edificio modesto en las afueras de la ciudad no era lujoso, pero Manuel lo había convertido en un hogar confortable con el fruto de su trabajo. Cada rincón guardaba una historia, la marca en la pared donde Ana dio sus primeros pasos, el sofá desgastado donde Elena y él habían planeado su futuro juntos, el pequeño balcón donde cultivaban hierbas aromáticas, proyecto personal de Elena. Elena observó el taxi alejarse hasta que se perdió en la esquina, como lo había hecho decenas de veces antes. Sus dedos tamborilearon sobre el cristal frío de la ventana mientras Ana, aún en pijama, abrazaba su osito de peluche favorito. El silencio que siguió a la partida de Manuel era ensordecedor. «Mami, ¿cuándo vuelve papá?», preguntó Ana por enésima vez. «En 3 semanas, mi amor», respondió Elena mecánicamente, las palabras sabían amargas en su boca. Como siempre. El «como siempre» pesaba cada vez más. A sus 28 años, Elena sintió que su vida se había convertido en un ciclo interminable de esperas. 3 semanas de soledad, una semana de adaptación a la presencia de Manuel, y vuelta a empezar. El calendario en la cocina, marcado con las fechas de partida y regreso, se había convertido en el director silencioso de su existencia. En la inmobiliaria donde trabajaba, las conversaciones con sus compañeras solo acentuaban su sensación de vacío. María, su mejor amiga en la oficina, presumía de los fines de semana con su esposo, de cenas familiares y salidas improvisadas. Carmen hablaba de las vacaciones planeadas con sus hijos. Elena solo podía ofrecer historias de videollamadas interrumpidas por la mala señal y celebraciones postergadas. La llegada de Roberto Méndez a la oficina marcó un antes y un después. Alto, de sonrisa fácil y mirada atenta, el nuevo agente inmobiliario trajo consigo un aire de cambio que Elena no sabía que necesitaba. Al principio fueron pequeños gestos, un café en su escritorio las mañanas que llegaba temprano, preguntas sinceras sobre su día, risas compartidas durante el almuerzo. «Debe ser difícil criar a una niña prácticamente sola», comentó Roberto una tarde, mientras revisaban juntos un contrato. No había juicio en su voz, solo comprensión. Elena se encontró compartiendo más de lo que pretendía. Las noches solitarias, el peso de las decisiones diarias, el miedo de estar perdiendo los mejores años de su vida. Roberto escuchaba. Realmente escuchaba. No como Manuel que, incluso cuando estaba presente, parecía estar mentalmente en el siguiente proyecto, en la siguiente partida. Las atenciones de Roberto se volvieron más frecuentes. Mensajes casuales preguntando por Ana, ofertas para ayudarla con trámites, invitaciones inocentes a tomar un café después del trabajo que Elena inicialmente rechazó. Pero la soledad es una consejera persuasiva, y las justificaciones comenzaron a aparecer con facilidad alarmante. «Solo somos amigos», se repetía Elena cada noche, mientras releía los mensajes de Roberto. «No tiene nada de malo tener a alguien con quien hablar». El primer beso sucedió un viernes lluvioso. Elena había olvidado su paraguas, y Roberto insistió en llevarla a casa. En el auto, las gotas de lluvia crearon una cortina que los aislaba del mundo exterior. La conversación fluyó como siempre, hasta que un silencio cargado de tensión los envolvió. Cuando Roberto se inclinó hacia ella, Elena no se apartó. El remordimiento llegó esa misma noche, mientras acostaba a Ana. La pequeña había dibujado un retrato familiar, 3 figuras sonrientes, una familia unida a pesar de la distancia. Elena lloró en silencio en el baño, prometiéndose que no volvería a suceder. Pero las promesas hechas en la oscuridad rara vez sobreviven a la luz del día. Mientras tanto, en el campo petrolero, Manuel se enfrentaba a su propia lucha. El paisaje lunar de maquinaria pesada y torres metálicas que se alzaban contra el cielo como gigantes de acero se había convertido en su segundo hogar. Se ajustó el casco mientras supervisaba la instalación de una nueva bomba de extracción. El sol castigaba sin piedad,
pero el verdadero peso que sentía no venía del clima. «Cuidado arriba», gritó cuando una cadena se tensó peligrosamente. Sus reflejos rápidos y experiencia salvaron a un trabajador de un accidente grave. Era la tercera vez en esa semana que su atención evitaba una tragedia. En los vestidores, al final del turno, su reflejo en el espejo mostraba el costo de su sacrificio. Nuevas arrugas surcaban su frente, y el polvo del desierto parecía haberse adherido permanentemente a su piel curtida. A los 32 años, parecía mayor, gastado por el trabajo constante y la preocupación. «Tienes una videollamada programada, Reyes», recordó el supervisor. El único lujo en el campamento era una sala de comunicaciones con internet satelital, un privilegio reservado para emergencias y los preciados momentos de contacto con la familia. La imagen de Ana apareció pixelada en la pantalla. Su pequeña había perdido otro diente, y Manuel sintió que el corazón se le encogía al darse cuenta de que no había estado allí para ese momento. «Papi, el ratón me dejó 2 monedas», exclamó Ana, mostrando orgullosa su sonrisa incompleta. «Es maravilloso, princesa», respondió Manuel, luchando contra el nudo en su garganta. «¿Y mami? ¿Está por ahí?» «Está hablando por teléfono», dijo Ana, y algo en su tono inocente hizo que Manuel se preocupara. «Habla mucho por teléfono cuando tú no estás». Las noches en el campamento eran las más difíciles. Mientras sus compañeros compartían historias y bromas, Manuel repasaba mentalmente los números, el préstamo de la casa, el fondo para la universidad de Ana, los ahorros para emergencias. Cada hora extra, cada turno adicional, cada domingo sacrificado se justificaba en esas cifras que crecían lentamente en su cuenta bancaria. Javier Morales, el portero del edificio Alameda, observaba con preocupación creciente los cambios en el apartamento 304. Sus 15 años como portero le habían enseñado a reconocer las señales de una familia en crisis. El BMW negro de Roberto, brillante como obsidiana, se había convertido en una presencia cada vez más frecuente. «La señora Elena no está», mentía Javier cuando Roberto preguntaba, aunque la había visto llegar hace media hora. «Oh, debe haber un error. Tenemos una cita para revisar unos documentos de la inmobiliaria», respondió Roberto, mostrando un maletín de cuero. Rosa, la esposa de Javier, notó la preocupación de su marido una noche mientras cenaban. «Tienes esa cara otra vez», dijo ella, sirviéndole más sopa. «¿Qué te atormenta?» «Don Manuel», respondió Javier, revolviendo la sopa sin probarla. «Es un buen hombre. Trabaja como un burro para darles lo mejor. ¿Y ella?» «No es asunto nuestro», interrumpió Rosa, aunque la preocupación también ensombrecía su rostro. Las risas que se escapaban del 4300 eran diferentes ahora. No eran las risas familiares de antes, las que incluían a Ana y ocasionalmente a Manuel cuando estaba en casa. Eran risas susurradas, culpables, que hacían eco en el pasillo como burlas al hombre ausente. Los vecinos comenzaron a murmurar. La señora Marta del 302 fue la primera en expresar abiertamente su desaprobación. «Es una vergüenza», declaró una tarde en la reunión de consorcio. «¿Y la niña? ¿Alguien piensa en la pobre criatura?» Ana, ajena a todo, seguía preguntando por su padre. Javier la veía pasar cada tarde, su mochila del jardín de infantes casi tan grande como ella, hablando animadamente sobre las videollamadas con su papá. Una noche, Roberto salió tarde del edificio. Su camisa estaba mal abotonada y su cabello despeinado delataba la naturaleza de su visita. Se detuvo frente al puesto de Javier. «Espero que seamos discretos sobre esto», dijo, dejando caer un sobre en el mostrador. «Por el bien de todos». Javier miró el sobre sin tocarlo. 30 años de vida honesta pesaban más que cualquier soborno. «Yo solo cuido el edificio, señor», respondió, su voz cargada de desprecio. «Pero Dios lo ve todo». Esa noche, Javier no pudo dormir. Las palabras no dichas le pesaban en la conciencia. ¿No era el silencio una forma de complicidad? ¿No merecía don Manuel saber la verdad? El mensaje que cambiaría todo llegó a las 11:47 de la noche, un martes lluvioso. Manuel estaba revisando los informes de seguridad cuando su teléfono vibró. Un número desconocido había enviado una imagen. «Pensé que deberías ver esto. Lo siento». La foto, aunque borrosa, era inequívoca. Elena y Roberto salían del Hotel Mirador,
sus cuerpos demasiado cercanos para ser solo colegas. La fecha impresa en la esquina era de 3 días atrás. Manuel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sus manos temblaban tanto que el teléfono cayó sobre el escritorio con un ruido sordo. Las náuseas lo golpearon como un puño en el estómago. «Reyes, ¿estás bien?», preguntó Carlos desde la puerta de la oficina. «Estás pálido». Manuel no podía hablar. Su mente reproducía cada llamada no contestada, cada excusa, cada mensaje cortante. Las señales habían estado allí, brillando como luces de advertencia que él había elegido ignorar. «Mi hija», logró articular finalmente. «Necesito ver a mi hija». Carlos lo ayudó a sentarse mientras Manuel le mostraba la foto. Su amigo maldijo en voz baja. «Voy a pedir un permiso de emergencia», dijo Manuel, levantándose con determinación. «Tengo que volver». «Estamos en medio de una operación crítica», advirtió Carlos. «Si te vas ahora». «Me importa muy poco la operación», explotó Manuel. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron. «Mi familia se está desmoronando, Carlos. Todo por lo que he trabajado». El supervisor escuchó su solicitud en silencio. La foto en el escritorio mostraba a Manuel con su equipo, sonriente, sosteniendo un reconocimiento por excelencia en seguridad. «Tienes 12 horas», concluyó finalmente. «Ni un minuto más. Y esto quedará en tu expediente». Manuel condujo durante toda la noche bajo una lluvia incesante. Los limpiaparabrisas marcaban el ritmo de sus pensamientos caóticos. Cada kilómetro traía un nuevo recuerdo, una nueva pregunta, un nuevo dolor. El departamento estaba vacío cuando llegó. No solo vacío de personas, sino despojado de vida. Los cajones abiertos, los armarios a medio vaciar, las fotos familiares desaparecidas. Sobre la mesa de la cocina, una nota escrita con prisa. «Lo siento. No podía seguir así. Ana está conmigo. Por favor, no nos busques. Elena». Manuel se derrumbó en el sofá desgastado, testigo silencioso de promesas ahora rotas. El mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba como un castillo de naipes. En el bufete de abogados Mendoza y Asociados, Patricia Mendoza estudió los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. La demanda de divorcio era un misil dirigido al corazón de todo lo que Manuel había construido. «Esto es guerra sucia», declaró Patricia, señalando las acusaciones. «Abandono emocional, negligencia parental, adicción al trabajo, están pintando la imagen de un padre ausente y una madre abnegada». «Es ridículo», explotó Manuel. «Todo lo que he hecho ha sido por ellas». «El problema, señor Reyes, es que Roberto Alarcón no solo es el amante de su esposa. Es primo hermano del juez Alarcón del Tribunal Familiar». La revelación cayó como un balde de agua fría. Manuel recordó la sonrisa confiada de Roberto en la última audiencia preliminar. «¿Están usando sus conexiones para quitarme a mi hija?». «No solo a su hija», Patricia se ajustó sus gafas. «Piden la casa, el 70% de su salario en pensión, y sus ahorros como compensación por años de abandono emocional». Manuel se hundió en la silla, el peso de la traición aplastándolo. «¿Qué podemos hacer?». «Contraatacar. Tengo investigadores recopilando evidencia de la infidelidad. También necesitamos testigos, vecinos, compañeros de trabajo, cualquiera que pueda demostrar su dedicación como padre». «¿Cuánto dinero?». «Es su hija, señor Reyes». «¿Cuánto vale eso?». La investigación reveló un patrón que nadie esperaba. Roberto y Elena no solo se vieron en el Hotel Mirador. Había registros de cenas, viajes cortos, tarjetas de crédito que contaban una historia de engaño sistemático. Marta, la vecina de los 302, fue la primera en romper el silencio ante el investigador privado. «Comenzó hace 6 meses», declaró con firmeza. «Al principio eran visitas cortas, reuniones de trabajo», decían. Luego se volvieron más largas. La niña a veces lloraba sola en el balcón. Javier, el portero, entregó su registro detallado, fechas, horas, el auto negro que se convirtió en una presencia regular. «Don Manuel es un buen hombre», insistió.
trabajaba como un burro para darles una buena vida. Y ellos se burlaron de eso. En la inmobiliaria, las lenguas comenzaron a soltarse. Una secretaría grababa mensajes comprometidos. El vigilante nocturno había visto encuentros en el estacionamiento después de horas de oficina. Carlos voló desde el norte, determinó un defensor a su amigo. Manuel perdió una promoción por volver a casa más seguida, testificó. Rechazó proyectos mejor pagados para estar cerca. Cada decisión que tomó fue pensando en su familia. La evidencia se acumulaba como una avalancha. Pero Roberto tenía sus propios recursos. Testigos que recordaban a Manuel bebiendo en exceso durante sus visitas. Informes médicos manipulados sugiriendo patrones preocupantes de comportamiento. El encuentro que lo cambió todo sucedió en el supermercado Vegas Market. Manuel compraba víveres cuando la vio, Ana, su pequeña, empujando un carrito de juguete mientras Elena examinaba las verduras. «Papá». El grito de alegría de Ana resonó en todo el local. La pequeña corrió hacia él, ignorando los gritos desesperados de Elena. «Ana, ven aquí inmediatamente». Pero Ana ya estaba en brazos de Manuel, su carita hundida en su cuello, sus pequeños brazos apretando con la fuerza del amor y la ausencia. «Te extraño mucho, papi», susurró Ana. «Ya no me lees cuentos por la noche». Elena llegó como una tormenta. «Aléjate de ella». «¿Tenemos una orden de restricción?» «Una orden basada en mentiras», rugió Manuel. Los compradores comenzaron a detenerse, formando un círculo de espectadores involuntarios. «¿Mentiras?», Elena rió amargamente. ¿Cómo la mentira de que ser un buen padre es desaparecer semanas enteras? No, como la mentira de que me engañabas por mi ausencia cuando la verdad es que lo conociste mucho antes de que yo me fuera a trabajar lejos. El color abandonó el rostro de Elena. Era una carta que Manuel no había jugado hasta ahora. Los investigadores habían descubierto que Roberto y Elena se conocían desde antes, que el trabajo en la inmobiliaria no había sido coincidencia. La sala 304 del juzgado de familia se convirtió en el escenario final de esta batalla. Los bancos de madera estaban llenos, vecinos, compañeros de trabajo, curiosos atraídos por los rumores de corrupción judicial. Manuel, en un traje prestado por Carlos, se sentaba rígido junto a Patricia Mendoza. Al otro lado del pasillo, Elena lucía impecable en un vestido conservador, flanqueada por Roberto y su abogado, Francisco Valverde, conocido como El Tiburón. El juez Miguel Alarcón entró en la sala. Su parecido con Roberto era innegable. Antes de comenzar, anunció Patricia, poniéndose de pie, la defensa solicita formalmente que su señoría se recuse del caso debido a su relación familiar con una parte interesada. El murmullo en la sala creció. Denegado, respondió secamente el juez. Mi relación familiar no afecta mi imparcialidad. Patricia irritante. Para el registro, queríamos que esa declaración constara en actas. El punto de quietud llegó cuando Patricia reprodujo un audio. La voz de Roberto resonaba clara. Tranquila, amor. Mi primo nos ayudará con el caso. Manuel no sabrá que lo golpeó. Tendrás la custodia, la casa, todo. El juez Alarcón se puso rígido. La sala estalló en murmullos. Su señoría, la voz de Patricia era puro acero. Solicito nuevamente su recusación, esta vez con evidencia de conspiración judicial. Elena se levantó de arrepentimiento. Basta. ¿No puedo más con esto? Elena, siéntate, siseó Roberto. No, ella temblaba. Ana merece la verdad. Yo planifiqué todo esto. Roberto me convenció de que podíamos tener una vida mejor, que con sus conexiones. Las lágrimas corrieron por su rostro. Manuel no es un mal padre. Nunca lo fue. Yo soy quien destruyó nuestra familia. El caso fue transferido a otro juez. Las pruebas de conspiración judicial llevaron a una investigación separada del juez Alarcón y Roberto. El nuevo veredicto llegó 3 semanas después, otorgando la custodia compartida, con Manuel como custodio principal. La casa quedó para Manuel y Ana, mientras Elena debería pagar parte de los costos legales. Ganamos, papi,
preguntó Ana, sosteniendo la mano de Manuel mientras salían del juzgado. No, mi amor, respondió él, besando su frente. Hoy ganó la verdad. El departamento 304 del edificio Alameda parecía diferente ahora. Manuel pasó una semana entera limpiando, pintando y reorganizando. Cada rastro del pasado necesitaba ser transformado, no borrado, sino renovado. La habitación de Ana necesita más color, sugirió Marta, quien se había convertido en un apoyo inesperado. Los niños necesitan espacios alegres después de tiempos difíciles. Manuel asintiendo, recordando cómo su hija se había quedado mirando las paredes rosadas que Elena había elegido años atrás. ¿Me ayuda a elegir los colores? Mientras pintaban, Marta compartió su propia historia de supervivencia después de un divorcio difícil. El truco no es pretender que el dolor no existe, dijo, sino construir algo nuevo sobre él. La decisión de dejar el trabajo petrolero no fue fácil, pero necesaria. Manuel encontró un puesto como supervisor de mantenimiento en una fábrica local. El salario era menor, pero las horas regulares y la cercanía a casa no tenían precio. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Carlos durante su última llamada. Eras el mejor en el campo. Ahora necesito ser el mejor padre, respondió Manuel. El dinero ya no es mi prioridad. Los primeros intercambios de custodia fueron tensos. Elena, humillada por la revelación pública de su engaño y la investigación en curso sobre la conspiración judicial, apenas podía mirar a Manuel a los ojos. Ana olvidó su osito, dijo en una ocasión, extendiendo el peluche desgastado. Gracias, respondió Manuel, notando las ojeras bajo sus ojos y su aspecto descuidado. Roberto había desaparecido de su vida tan pronto como el caso se derrumbó. La terapeuta infantil, la doctora Ramírez, se convirtió en una pieza fundamental del proceso. Ana está procesando todo esto mejor de lo que esperábamos, informó durante una sesión. Pero necesita estructura, consistencia y, sobre todo, saber que ambos padres la aman, independientemente de lo que pasó entre ustedes. Las sesiones conjuntas con Elena fueron especialmente difíciles. Todavía no entiendo por qué, dijo Manuel durante una de ellas. ¿Qué te faltaba realmente? Elena, mirando por la ventana, respondió en voz baja, me faltaba yo misma. Estaba tan concentrada en ser tu esposa y la madre de Ana que olvidé quién era. Roberto apareció ofreciendo una salida fácil, una fantasía, y yo fui demasiado cobarde para enfrentar la realidad. Un año después, el balcón del departamento 304 se había transformado en un pequeño jardín urbano. Ana y Manuel dedicaban los domingos a cuidar las plantas, una terapia que la doctora Ramírez había sugerido. Mira, papi, el tomate está rojo, exclamó Ana, ahora de 6 años, señalando la pequeña huerta. Igual que tu nariz cuando te ríes, bromeó Manuel, provocando una cascada de risas. Elena encontró un nuevo trabajo en otra ciudad, a 1 hora de distancia. Las visitas de Ana eran regulares y, poco a poco, la tensión se fue disipando. Está saliendo con alguien, mencionó Ana durante una cena. Un profesor de música. Me cae bien, no es como Roberto. Manuel asombró, sorprendido de que la mención de Roberto ya no provocara ese dolor agudo en su pecho. Una tarde de domingo, mientras Ana hacía su tarea en la mesa de la cocina, Manuel encontró el viejo calendario donde solía marcar sus turnos de trabajo. Lo comprobará por un momento antes de usarlo para envolver una maceta nueva. Papi, llamó Ana. ¿Me ayudas con matemáticas? Siempre, respondió él, sentándose a su lado. El departamento 304 ya no era el lugar donde una familia se había roto, era el hogar donde un padre y una hija habían aprendido que el amor, el verdadero amor, no se mide en cosas materiales sino en momentos compartidos, en risas sinceras, en presencia constante. En el balcón, las plantas seguían creciendo, como testimonio silencioso de que después de cada tormenta, siempre hay posibilidad de un nuevo comienzo.